Mi madre sostuvo mi anillo contra la luz del candelabro, se rió y dijo que era todo lo que él podía pagar. Mi prometido estaba parado a 2 metros de ella. Escuchó cada palabra. A la mañana siguiente, él hizo una sola llamada, sin gritos, sin amenazas, sin drama. Y en menos de 72 horas, la mujer que pasó 40 años construyendo una reputación perfecta, vio cómo todo se derrumbaba. No por un escándalo, no por una pelea, sino porque la verdad, cuando finalmente se dice en voz alta, tiene un peso que ninguna apariencia puede soportar. Pero antes de continuar, asegúrate de estar ya suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Tengo 33 años, soy enfermera de urgencias y he sostenido la mano de desconocidos mientras morían. He reanimado corazones a las 3 de la mañana sin temblar. Pero en esa cena del viernes, cuando mi madre levantó mi anillo contra la luz y se rió, sentí que mi propio corazón se hundía como si tuviera 12 años de nuevo. Mi nombre es Valeria Morales, y esta es la historia de cómo un anillo de zafiro expuso 40 años de mentiras dentro de mi propia familia. Necesito contarles quién es quién antes de continuar, porque esta historia solo tiene sentido cuando entiendes el sistema. Mi madre, Verónica Morales, tiene 62 años. Nunca trabajó fuera de casa, y lo dice con orgullo, como si fuera una medalla. Ella maneja a la familia como quien organiza un evento de gala. Todo tiene un lugar, todo tiene un precio, todo tiene un nivel de prestigio que necesita mantenerse. Vivimos en Juriquilla, un suburbio exclusivo a 40 minutos de Querétaro, en una casa con un jardín impecable y una pared de fotos en la sala que cuenta más sobre mi madre que cualquier conversación que hayamos tenido. En esa pared hay 9 fotos de mi hermana Daniela. Graduación, boda, luna de miel, 3 navidades diferentes, un viaje a Europa. Hay 2 mías. Una es una foto familiar donde salgo parcialmente cortada por el encuadre. La otra soy yo a los 11 años sosteniendo un pescado. Aprendí desde temprano a contar fotos porque mi madre lo cuenta todo. Quilates, salarios, metros cuadrados, marcas de coches. Ella transforma cada detalle de la vida de los demás en un dato comparativo. Y durante 33 años fingí no darme cuenta. Mi padre, Guillermo, tiene 64 años, ingeniero civil jubilado. Es el tipo de hombre que responde a cualquier pregunta difícil con «lo que tu madre crea mejor», y cree que eso es sabiduría. Le da cuerda al reloj de péndulo todos los domingos por la mañana y deja que Verónica llene todos los silencios de la casa. Daniela tiene 37 años. Está casada con Santiago, socio de un despacho de abogados. Su boda, hace 6 años, tuvo 200 invitados, orquesta en vivo y un anillo que Verónica menciona en promedio una vez por semana. Cientos de miles de pesos. Nunca olvida la cifra. Y luego estoy yo. Trabajo en turnos de 12 horas en urgencias del Hospital Comunitario de Juriquilla. Pago mi propia renta, mi propio coche, mi propia carrera. Hago esto desde los 22 años sin pedir ayuda y sin recibir mucho reconocimiento. Mi madre nunca me ha presentado a sus amigas diciendo, mi hija es enfermera de urgencias. Siempre es, ella es Valeria, con esa sonrisita que convierte todo mi nombre en una nota al pie de página. Conocí a Gabriel Vargas hace 4 años. Apareció en urgencias a la medianoche, cargando a un aprendiz de 21 años que se había perforado la palma de la mano con un clavo. Se sentó en el pasillo durante 5 horas sin tocar su celular, sin quejarse, solo esperando, porque el muchacho no tenía familia en la ciudad y Gabriel dijo que no debía despertar solo. Ese fue el momento en que supe que era diferente a cualquier persona que hubiera conocido. Gabriel tiene 35 años y es dueño de un pequeño taller de muebles a la medida sobre la carretera 57. Construye mesas, libreros, bases de cama, todo a mano, todo por encargo. Nunca va a ser rico, y no le importa. Mide el éxito por la textura de la madera terminada y por la satisfacción de quien recibe una pieza que durará generaciones. Hace 3 semanas me pidió matrimonio en la terraza de su taller, bajo unas luces que él mismo había instalado en las vigas. La cajita del anillo era de nogal negro, tallada por las mismas manos que me la entregaron. El anillo, oro blanco,
una banda sencilla, y en el centro un zafiro azul profundo del tamaño de la mitad de un chícharo. Del color del cielo justo antes de que aparezcan las estrellas. Me encantó. Me encantó porque no era lo que Verónica elegiría. Cuando llamé a Daniela para contarle la noticia, lo primero que dijo fue, «¿Cuántos quilates?». Me reí nerviosamente. Ella no se rió. Luego remató. «Mi mamá va a tener algunas opiniones sobre el anillo». Debí haber tomado eso como la advertencia que era. En lugar de eso, aposté a que esta vez sería diferente, a que vería lo feliz que yo estaba. 33 años y todavía seguía haciendo esa apuesta. Lo que aún no sabía era la historia detrás del zafiro. Gabriel no me la había contado. Y cuando la supe, entendí que mi madre no solo había insultado una joya, se había burlado de algo mucho más grande. Pero eso vendría después. El viernes por la noche, Verónica organizó lo que llamó una cenita de celebración en familia. Cuando Gabriel y yo llegamos, había 2 coches adicionales en la cochera que no reconocí. Adentro, en el sofá de la sala, estaban Silvia Navarro y Adriana Garza, las amigas del club campestre de mi mamá, esas que saben el precio de todo y el valor de nada. Le susurré a Gabriel en el pasillo que pensé que solo seríamos la familia. Él me apretó la mano y dijo que estaba bien. No lo estaba. Apenas entré al comedor, antes de cualquier abrazo, antes de cualquier felicidades, Verónica tomó mi mano izquierda y levantó el anillo hacia el candelabro. 3 segundos de silencio. Luego vino la risa. No una risa cruel, peor, una risa de lástima, seguida por las palabras que se me quedaron grabadas como una quemadura. ¿Esto es todo lo que pudo pagar? Tu padre gastó cientos de miles en el mío. Se volvió hacia Daniela sin siquiera voltear a verme. Muestra el tuyo otra vez, mija. Daniela dudó. Vi el destello en sus ojos, un segundo de conciencia, de pena ajena, pero de todos modos extendió la mano. El diamante capturó la luz del candelabro y proyectó pequeños arcoíris sobre el mantel blanco. Verónica sonrió con satisfacción. Escondí mi mano izquierda debajo de la mesa. Lo que aún no sabía era que Gabriel había entrado por la puerta de atrás. Estaba parado en la cocina al otro lado de la barra, escuchando cada palabra. La risa, la comparación, la petición para que Daniela exhibiera su anillo justo después. Lo escuchó todo. La cena continuó como continúan todas las cenas de Verónica. Ella en el centro, todos orbitando a su alrededor. Describió la fiesta de compromiso que ya estaba organizando en el club campestre. 80 invitados, arreglos florales, brindis con champaña, sin haberme preguntado nada. Solo informó como quien anuncia un hecho consumado. Gabriel se sentó a mi lado sin decir una sola palabra sobre lo que había escuchado. Puso su mano en mi espalda, firme, cálida, un único punto de contacto que decía «aquí estoy» sin necesidad de sonido. Cuando Verónica intentó sacarle plática, usando ese tono de anfitriona educada que reserva para las personas que considera por debajo de su nivel, él le respondió sin sonreír, sin hostilidad, pero también sin el jueguito de fingir que no había pasado nada. Verónica se dio cuenta. Lo sé porque cambió de tema inmediatamente. De camino a casa, Gabriel manejó con una sola mano. Con la otra sostenía la mía en la consola central, su pulgar trazando círculos lentos en mis nudillos. 15 minutos de silencio mientras las calles oscuras de Juriquilla pasaban por la ventana. Pasé por la biblioteca cerrada, por la escuela primaria, donde solía sentarme en los columpios a fingir que mi familia era normal. Fui yo quien rompió el silencio primero. Me disculpé por mi mamá, como siempre lo hago, como si su comportamiento fuera una responsabilidad que yo tuviera que administrar. Gabriel me interrumpió con delicadeza. Dijo que no tenía que disculparme por ella, que ella no estaba hablando de Valeria. Estaba hablando de sí misma. Dentro del departamento, se quedó parado en la cocina por un largo rato. Yo esperaba en el sofá, descalza, con el anillo reflejando la luz de la lámpara. Cuando vino a sentarse a mi lado, rodilla con rodilla, me hizo la pregunta más directa que alguien me haya hecho jamás sobre mi familia. ¿Siempre ha sido así? 4 palabras. Y algo dentro de mí se derrumbó. Sí, le dije, y la palabra contuvo un volumen que no esperaba que cupiera, un volumen enorme, 33 años de volumen,
saliendo de 2 letras. Él asintió una vez, miró el anillo, me miró a mí. Entonces mañana por la mañana le voy a llamar. Me quedé despierta después de que él se durmió, girando el anillo despacio en la oscuridad de la cocina. Era lo suficientemente enfermera como para saber el nombre de lo que estaba sintiendo. Costo hundido. La trampa psicológica de seguir invirtiendo en algo que da pérdidas solo porque ya invertiste demasiado para rendirte. Yo les enseñaba eso a mis pacientes. Les decía que no debían darle más tiempo a algo que ya les había costado muy caro. Y ahí estaba yo, en la oscuridad, debiendo 33 años. El sábado por la mañana, Gabriel preparó café y me hizo una segunda pregunta antes de agarrar el teléfono. Me dijo, si una paciente te contara que su madre dijo esas palabras sobre su prometido frente a sus amigas, ¿qué le dirías tú? Miré el humo que subía de mi taza y supe la respuesta sin tener que pensar. Le diría que eso es abuso emocional. Gabriel no respondió nada, solo me miró, y luego dijo que no quería que nuestra hija creciera creyendo que el valor de su madre se mide por el tamaño de una piedra. Eso me liberó de algo que no sabía que estaba cargando. A las 8 de la mañana llamó a Verónica. Nuestro departamento es pequeño y yo escuché todo desde el sofá. Fue directo, sin rodeos, sin crueldad. Le dijo exactamente lo que había escuchado la noche anterior. La risa, la comparación, la petición a Daniela para que exhibiera el anillo. Verónica primero intentó negarlo. Dijo que era una broma, que yo era demasiado sensible como siempre lo había sido. Luego intentó cambiar el tema a la gratitud. Todo lo que ella había hecho por esta familia, cómo tenía él el descaro de llamar a las 8 de la mañana de un sábado. Cuando Gabriel le dijo que yo ya había intentado decírselo durante 33 años y ella nunca había escuchado, la línea se quedó en silencio por 5 segundos y luego ella colgó. 40 minutos después sonó mi teléfono. No eran lágrimas, no era una disculpa, era una orden. Dijo que yo necesitaba controlar a mi prometido antes de que destruyera a la familia, que él la había atacado, que ella no tendría por qué estarse defendiendo de un carpintero. La palabra llegó como una bofetada. Carpintero. Dicha con el mismo tono que se usa para decir plaga o decepción. Le respondí que él había repetido lo que ella misma había dicho. Ella reformuló el insulto como si fuera amor. Dijo que había comparado el anillo porque quería lo mejor para mí. ¿Que si eso era un crimen? Cerré los ojos porque reconocí el patrón al instante. Ella insulta, tú reaccionas. Ella disfraza el insulto de preocupación y de repente tú te estás disculpando por haberte sentido lastimada. He visto este ciclo 1000 veces en pacientes. He participado en él 1000 veces con mi propia madre, pero no ese sábado. Le dije que Gabriel le había dado la oportunidad de reconocer lo que dijo. Ella había colgado. Entonces le dio la vuelta a la tortilla. Si Gabriel no le pedía perdón para el fin de semana, la fiesta de compromiso estaba cancelada. 80 personas ya invitadas, dijo. No me vas a humillar. La ironía de aquello, que yo pudiera humillarla a ella, yo que me había pasado la vida entera encogiéndome para no ocupar demasiado espacio, era tan absurda que casi me río. Colgué con las manos temblando, no de miedo, de rabia verdadera, por primera vez en 33 años. En 2 horas, el teléfono se volvió un arma colectiva. Daniela llamó diciendo que Verónica estaba llorando y preguntando si Gabriel no podía simplemente arreglar las cosas. Guillermo mandó un mensaje pidiendo que todo mundo pidiera disculpas, como si la culpa se dividiera a la mitad entre quien humilló y quien reaccionó. Y luego, algo que genuinamente me sorprendió. Silvia Navarro, la amiga del club campestre que estuvo en la cena, me mandó un mensaje diciéndome que no dejara que un malentendido arruinara una fiesta tan bonita. Me quedé mirando el mensaje de Silvia por un largo rato. Verónica había llamado a sus amigas antes de llamar a su propio esposo. En menos de 2 horas, había construido una narrativa, reclutado testigos y los había movilizado. Aquello no era dolor, era una campaña. Fue en ese momento que recordé un mensaje que había guardado de hace 2 Navidades, una captura de pantalla que por instinto nunca borré. Daniela me había mandado un mensaje diciéndome que Verónica había llamado insensible al regalo de Santiago, un set
de cuchillos profesionales alemanes que él le había dado, y pidiéndome que no le contara a nadie. Daniela borró su mensaje en menos de una hora, pero mi copia seguía ahí. Recordé esa Navidad. Santiago había abierto la caja con orgullo. Verónica tomó un cuchillo, le dio vueltas en las manos, se quedó en silencio 5 segundos y dijo: «Supongo que lo que cuenta es la intención», mientras miraba a Guillermo. «Tu padre me regaló un viaje a San Miguel de Allende». La cara de Santiago se puso roja al tragarse algo que le dejaría un sabor amargo por años. En aquel momento pensé que él estaba siendo demasiado sensible. Sentada en el sofá 2 años después, vi con claridad lo que había pasado. Verónica no solo había rechazado el regalo, lo había clasificado. Lo puso por debajo del de Guillermo enfrente de todo el mundo. La misma estrategia que usó con mi anillo. La misma tabla de clasificación invisible aplicada a personas diferentes. Verónica no tenía una hija favorita. Tenía un sistema. Daniela era el aparador. Yo era el ejemplo a evitar. Santiago era el daño colateral. Y cualquiera que entrara a esta familia pasaba por la misma regla. Gabriel y yo nos sentamos en la mesa de encino que él había construido el verano en que nos mudamos juntos y decidimos qué hacer. No con enojo, con claridad, que es distinto. Él le escribiría un correo a Verónica, con copia a Guillermo, Daniela y Santiago. 4 puntos. Primero, un relato preciso de lo que había pasado en la cena, las palabras exactas, la risa, la comparación, la petición a Daniela para que mostrara su anillo enseguida. Segundo, la historia completa detrás del zafiro, esa que Gabriel aún no le había contado a nadie más que a mí. Tercero, que no iríamos a la fiesta de compromiso en el club campestre. Cuarto, que nuestra boda sería planeada por nosotros y que Verónica era bienvenida como invitada, no como organizadora. Leí el borrador 3 veces buscando la frase rabiosa, el sarcasmo, la pedrada que llegara demasiado lejos. No estaba ahí. Cada frase estaba medida. Cada palabra justa. Pero fue un párrafo en específico lo que me hizo dejar de respirar por unos segundos. Gabriel escribió que el zafiro de mi anillo le había pertenecido a su abuela, Margarita Vargas, que ella lo usó en un collar durante 41 años, que su abuelo Arturo, también carpintero, había entrado a una joyería con su sobre de raya y había pedido ver el zafiro más pequeño que tuvieran, porque era del color del cielo el día que había conocido a Margarita. Que Gabriel había cargado esa piedra en una bolsita de terciopelo dentro de su caja de herramientas durante 16 años, en cada taller, en cada banco de trabajo que construyó, esperando el momento indicado. Lo miré. Él me miró a mí. «Mándalo», le dije. Apretó el botón a las 10:47 de la mañana del sábado. Las consecuencias tardaron 3 días en aparecer por completo. Después de que se envió el correo, nos sentamos en el porche. La mañana estaba fresca con ese silencio de principios de primavera donde se escucha el campanillero de la casa de los vecinos a 2 cuadras. Fue entonces cuando Gabriel me contó la historia completa en voz alta por primera vez. Su nombre era Margarita Vargas. Se casó con Arturo en el otoño de 1961, en una ceremonia por el civil con 6 testigos y sin fotógrafo. Arturo era carpintero de 3ª generación, trabajaba 6 días a la semana y pasaba los domingos reconstruyendo el porche de la casa que rentaban. No tenía dinero para un diamante. Entró a la joyería con su sobre del sueldo y pidió ver el zafiro más pequeño que tuvieran, porque era del color del cielo la mañana en que conoció a Margarita. Margarita usó ese collar todos los días durante 41 años. A través de 3 hijos, 2 despidos, un incendio en la casa y un esposo que llegaba todos los días oliendo a aserrín. Falleció en 2002 cuando Gabriel tenía 15 años y le dejó 2 cosas, un juego de formones para madera y el collar de zafiro. Él cargó la piedra en una bolsita de terciopelo dentro de su caja de herramientas desde entonces. En cada mudanza, en cada taller nuevo, ahí estaba en el cajón, esperando. Cuando decidió pedirme matrimonio, llevó la piedra con un joyero y la mandó montar en un anillo que él mismo había diseñado. Las mismas manos que moldearon la cajita de nogal negro.
Tu madre miró ese anillo, dijo Gabriel, y vio la etiqueta de precio. Mi abuela lo miró todos los días durante 41 años y vio el cielo. Me quedé en silencio por un largo rato después de eso. No había palabras del tamaño de aquello. Verónica no solo había insultado una joya, se había burlado de la historia de amor de una mujer muerta, y ahora, por culpa del correo, toda mi familia lo sabía. 3 horas después del envío, llamó Guillermo. Casi no contesto. Toda llamada de ese día era una variación de «pide perdón y arréglalo ya». Pero algo me dijo que contestara. Guillermo me dijo que había leído el correo. Su voz tenía un cansancio diferente al habitual, no el cansancio de un mal día, sino ese cansancio que se acumula por décadas. Dijo que no tenía que disculparme. Y luego hizo algo que en 33 años de llamadas telefónicas nunca había escuchado. Preguntó si Verónica de verdad había dicho eso, lo del sueldo, lo del anillo. Si era verdad. Le dije que sí. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Escuché el reloj de péndulo de la sala al que Guillermo le da cuerda cada domingo por la mañana. Entonces dijo, «Necesito pensar», y colgó. 2 palabras que, viniendo de un hombre que en 30 años nunca había resuelto un conflicto familiar por su cuenta, sonaron como el inicio de un terremoto. 1 hora después, llamó Verónica con la voz más fría que jamás le había escuchado. Dijo que Guillermo estaba en la cochera desde el almuerzo y no quería hablar con ella. Me preguntó si ya estaba satisfecha. Le respondí que la verdad siempre tiene consecuencias. Colgó sin despedirse. El miércoles, 3 días antes de la fiesta, apareció un mensaje en el grupo de la familia. Verónica había agregado a Silvia y a Adriana al grupo y escribió que la fiesta de compromiso seguía en pie, que había sido un pequeño malentendido y que ya no veía la hora de celebrar. Sin mencionar que yo había dicho que no iría, sin mencionar el correo, apostando a que yo me presentaría porque 80 personas me estarían esperando. A que cedería como siempre cedía, porque el costo social de no aparecer sería demasiado alto. Gabriel leyó por encima de mi hombro y dijo bajito que ella estaba usando a la multitud como escudo. Si yo no me presentaba, me convertiría en la hija ingrata que arruinó su propia fiesta. Llamé a Daniela, le dije que Verónica le había mentido sobre cómo estaban las cosas. Escuché a Daniela respirar profundo del otro lado, el sonido de alguien a quien le acaban de quitar el tapete bajo los pies, y su versión cómoda de la historia se desmorona. Después de unos segundos, dije que sí iríamos a la fiesta. No para someterme, sino para no tener que esconderme. El sábado por la mañana me puse un vestido azul marino sencillo, sin joyas, excepto el anillo de zafiro. Quería que la gente viera el anillo y nada más. El estacionamiento del club campestre estaba casi lleno cuando llegamos. A través de las puertas de cristal podía ver flores blancas en todas las mesas, copas reflejando la luz, una manta en la pared del fondo con nuestros nombres. Abajo, en letras más pequeñas, organizado por Verónica y Guillermo Morales. Su nombre primero, por supuesto. Verónica nos interceptó en la entrada como una diplomática recibiendo embajadores en la frontera. Me abrazó por un segundo de más. El tipo de abrazo hecho para el público. Por encima de su hombro, vi a Silvia y a Adriana, observando desde la mesa más cercana, con sus copas ya medio vacías. Entonces, muy bajito para que solo yo escuchara, mientras le sonreía a todo el salón. «Sonríe, no te atrevas a arruinarlo». Me soltó y se volvió hacia Gabriel con su sonrisa de anfitriona intacta. Durante los siguientes 20 minutos, circuló por el salón presentándonos. Presentaba a Gabriel siempre de la misma forma. Él es Gabriel, el prometido de Valeria, fabrica muebles. ¡Qué creativo!, ¿verdad? Creativo. Usó la palabra 6 veces, cada vez con la misma entonación que suena a halago, pero cae en la boca como premio de consolación. Cuando alguien preguntaba por el anillo, ella se adelantaba antes de que yo extendiera la mano. Es un zafiro, muy peculiar, no todo el mundo elige lo tradicional, y eso es perfectamente normal. Perfectamente normal. 2 palabras que nunca han significado bien en ningún idioma. Observé el salón. Santiago estaba sentado 3 mesas más adelante, con la mandíbula tensa, mirando al frente con la expresión de alguien aguantando muchas cosas desde hace mucho tiempo.
Daniela miraba a Verónica con una expresión que no logré descifrar. Guillermo estaba cerca del bar con un vaso de agua del que no estaba bebiendo, y cuando cruzamos miradas, apartó la suya. A las 7:15, Verónica golpeó el micrófono 2 veces. El salón se quedó en silencio. Estaba detrás del atril con un vestido color crema que probablemente costaba más que mi renta, sosteniendo el micrófono con ambas manos, de la manera en que una mujer sostiene algo que cree que le pertenece por derecho. Agradeció la asistencia. Dijo que cuando se enteró de que yo estaba comprometida, se quedó, y ahí hizo una pausa teatral. Sorprendida. Sorprendida como un cirujano dice complicación, técnicamente neutral, emocionalmente devastador. Luego dijo que el amor viene en todas las formas y tamaños, mientras sus ojos se resbalaban hacia mi anillo sobre la mesa. Dijo que había criado a sus hijas para que aspiraran al éxito, que Daniela se había casado con un hombre que le había dado el mundo, que Valeria había encontrado a alguien que le daba muebles hechos a mano, y que eso, honestamente, tenía su propio encanto. El silencio que se instaló no era cómodo. Era del tipo que surge cuando la gente se da cuenta de que está presenciando algo que van a comentar en el coche de camino a casa. Verónica levantó su copa para un brindis. Algunas copas se levantaron. La mayoría dudó. La de Santiago se quedó sobre la mesa. La mano de Daniela estaba paralizada. Gabriel me miró con calma y asintió levemente con la cabeza. No era permiso, era reconocimiento. Este es el momento. Sabes qué hacer. Puse mi copa en la mesa, empujé la silla y me puse de pie. 80 rostros se volvieron hacia mí. Sentí cada uno de ellos. Le agradecí a mi madre por el brindis con una voz que no tembló. 12 años en urgencias te enseñan a hablar con claridad cuando todo por dentro te está temblando. Dije que me gustaría agregar algo, si no era molestia. Verónica no pudo oponerse frente a todos. Se apartó del atril con un gesto elegante que no le llegó a los ojos. Levanté mi mano izquierda. El zafiro capturó la luz, no como un diamante, no en arcoíris dispersos, sino en un brillo único y profundo, como el último color antes de que anochezca. Dije que ese zafiro le había pertenecido a Margarita Vargas, que ella lo usó durante 41 años. Que su esposo Arturo, el abuelo de Gabriel, era carpintero como él, y que había entrado a una joyería con el único sobre de raya que tenía, y había pedido el zafiro más pequeño que tuvieran, porque era del color del cielo la mañana en que había conocido a Margarita. Miré a Gabriel. Él me observaba con una expresión que voy a llevar conmigo el resto de mi vida. Dije que sabía que el anillo no costaba cientos de miles, pero que cargaba con 41 años de un matrimonio real, y que no lo cambiaría por nada en ese salón. El silencio que vino después era diferente al que había seguido al brindis de Verónica. Este tenía peso, del bueno. Desde el fondo del salón, una mujer se levantó. Doña Blanca, 70 años, miembro de la mesa directiva del club, desde antes de que yo naciera. Levantó su copa. Por Valeria y Gabriel, y por Margarita. 40 copas se alzaron, luego 50, luego el resto. La de Verónica fue la última. Le temblaba la mano. La fiesta terminó como terminan los eventos donde pasa algo genuino. Rápidamente, con muchos apretones de manos y poco espacio para fingir. La gente salía en grupos, y varios se detuvieron para tomarme del brazo y decirme cosas que nunca esperé escuchar en ese salón. Adriana Garza, que había estado en la cena donde empezó todo, me tomó de las manos y me dijo que mi suegra sonaba como una persona muy especial. Y me lo dijo a mí, no a Verónica, que estaba a menos de 2 metros de distancia. Esa pequeña distancia geográfica lo decía todo. En el pasillo, afuera del guardarropa, Verónica me encontró con la máscara completamente caída, sin su sonrisa de anfitriona, sin su voz educada. Me dijo que la había humillado frente a 80 personas. Le respondí que no había dicho ni una sola palabra sobre ella. Había hablado del anillo. Si eso parecía una humillación pública, tal vez lo que ella había dicho pesaba más que lo que yo había dicho. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Pasó por 3 respuestas diferentes antes de llegar a su respuesta por defecto. Tu padre se va a enterar de esto. Le dije que él ya había leído el correo, que lo sabía desde el martes. Algo en su mirada se desmoronó.
Ella había asumido que Guillermo estaba de su lado, como siempre lo estaba, como siempre lo estuvo. Antes de que ella pudiera responder, Guillermo apareció en la puerta. Miró a Verónica con la expresión de alguien que ha caminado el mismo sendero 1000 veces y por primera vez lo está viendo con claridad. Solo dijo que necesitaban hablar en cuanto llegaran a la casa. Sin gritos, sin drama. Una frase de un hombre que por primera vez en 30 años no dijo que todo iba a estar bien. Verónica tomó su abrigo y caminó hacia el coche sin decir una palabra. Esa noche, Daniela me llamó con una voz que nunca le había escuchado, sin esa calma fabricada que usa para disfrazar los conflictos familiares como si fueran vidrios rotos. Santiago había leído el correo, me dijo. No había dicho una sola palabra en toda la fiesta. Para Santiago, que siempre tiene algo que decir, eso era monumental. Entonces Daniela me contó lo que Verónica le había dicho después de aquella Navidad de los cuchillos. Que si Santiago fuera un verdadero proveedor, le habría dado algo que ella pudiera presumirles a sus amigas. Que él era socio de un despacho cobrando miles de pesos por hora, y aún así, el regalo no había sido suficiente para lucirlo. Después de un largo silencio, Daniela dijo que ella había pensado que era la favorita, que estaba a salvo, pero que no era la favorita. Era solo la que obedecía, y que eso no era lo mismo. Cerré los ojos. 33 años sintiéndome invisible mientras Daniela estaba en el aparador, y ahora ella me estaba diciendo que la jaula del aparador solo era más brillante. A la semana siguiente, doña Blanca me encontró en el súper de la Avenida Universidad. Dijo que mi discurso había sido la cosa más genuina que había escuchado en ese club en 20 años. También dijo que Verónica le había llamado en la mañana queriendo explicar su versión de la historia, y que Blanca le había contestado que no había nada que explicar. Lo que ella había dicho en el atril había sido bastante claro. Antes de irse, Blanca dijo algo que se me quedó grabado. En ese círculo, que te llamen cruel, es dramático y pasajero. Que te llamen desconectada de la realidad, es silencioso y permanente. Significa que perdiste el control de la narrativa. Y eso era exactamente lo que había pasado. 2 días después, fui a recoger una caja de fotos viejas a casa de mis papás. Guillermo abrió la puerta con los ojos rojos, del tipo que te quedan tras noches de no dormir. Me entregó la caja en silencio. Se quedó parado en el umbral por un momento y luego dijo mi nombre de una forma que me hizo detenerme. Me pidió perdón. No del tipo de disculpa con condicionantes, no un «siento mucho cómo te sentiste» o «vamos a dejarlo pasar». Dijo que lo sentía por los 33 años, sabiendo cómo era ella y diciendo que todo iba a estar bien. Guillermo Morales pasó 35 años sirviendo de escudo entre Verónica y la realidad. Una disculpa no formaba parte de su vocabulario. Dejé la caja en el escalón y lo abracé. Sentí cómo sus hombros temblaron una vez y luego se estabilizaron. Me dijo que le había dado un ultimátum a Verónica. Necesitaba pedirnos una disculpa de verdad a mí y a Santiago, sin condiciones. Si no lo hacía, él se quedaría en el cuarto de visitas. Le pregunté qué había respondido ella. Me dijo que había subido las escaleras sin decir nada y que llevaba ahí desde el sábado en la noche. 2 días en la planta alta. Miré hacia la ventana del segundo piso con las persianas cerradas. No sabía si se estaba desmoronando o si se estaba recomponiendo. Con Verónica podía ser cualquiera de las dos. El miércoles de la semana siguiente sonó mi teléfono mientras hacía anotaciones en la estación de enfermeras. Era Verónica. Entré a la sala de descanso. Su voz sonaba diferente, más lenta, sin el pulimiento de siempre. Dijo que quería vernos, a mí y a Gabriel, juntos, para platicar. Dijo que sabía que había dicho cosas que fueron un exceso. Un exceso, no incorrectas, no crueles. Incluso al retroceder, escogió la palabra que minimizaba el daño. Pero era un paso. El paso más pequeño posible, pero aún así un paso. Dijo que nos veríamos en el café La Parroquia de la plaza principal el sábado, y que esta vez yo escogía el lugar. Ella llegó primero. Cuando Gabriel y yo entramos, estaba sentada en una mesa de la esquina con las manos alrededor de una taza, sin maquillaje,
con el pelo agarrado con una pinza sencilla. Nunca la había visto en público sin maquillaje. Aquello me asustó más que cualquier palabra que hubiera podido decir. Nos sentamos. Ella habló primero. Perdón por cómo te hice sentir. ¿Cómo te hice sentir? No por lo que dijo, no por lo que hizo, sino por mi reacción. Gabriel se inclinó hacia adelante, con esa voz tranquila que tiene, y le preguntó exactamente por qué se estaba disculpando. Ella se quedó sin una respuesta preparada. Entonces él le dijo sin enojo, solo con claridad, que ella había dicho que el anillo no era lo suficientemente bueno, lo había comparado con el de su otra hija, lo había hecho enfrente de sus amigas. Estiré la mano sobre la mesa y completé lo que él había empezado. Le dije que siento mucho cómo te sentiste. No es lo mismo que siento mucho haber hecho eso. Se me quedó viendo por un largo rato sin ninguna respuesta lista en la mirada. 30 segundos de silencio. La máquina de espresso chifló. Una cuchara tintineó en una taza. Y entonces Verónica dijo algo que nunca había dicho antes. Contó que cuando mi padre le había pedido matrimonio, su abuela levantó el anillo y dijo, «Por lo menos es de verdad». Dijo que fue la única cosa buena que su madre dijo sobre mi papá, que ella medía todo, la casa, el coche, el sueldo, que él nunca era suficiente, y que Verónica la había odiado por eso. Había jurado que nunca haría lo mismo con sus propios hijos. Su voz era la más baja que jamás le había escuchado. Dijo que el anillo era lo único que su madre le había aprobado y que ella se había aferrado a eso durante décadas enteras. A la idea de que el anillo probaba que ella había hecho algo bien, y que se había guardado ese pensamiento por 40 años sin darse cuenta en quién se había convertido. La miré desde el otro lado de la mesa del café, y por primera vez no vi a la mujer que me había hecho menos toda la vida. Vi a una hija a la que hicieron menos antes que a mí, y que nunca había encontrado una salida de ese ciclo. Gabriel dijo en voz baja que lo sentía por su madre. Verónica lo miró de verdad, tal vez por primera vez desde que se conocieron. Dijo que él era más amable de lo que ella se había imaginado. Le tomé la mano a mi mamá por encima de la mesa y le dije que entendía de dónde venía, pero que yo no era su abuela y Gabriel no era mi papá. Ella asintió, sin defenderse, sin cambiar de tema. Entonces dejé las cosas claras, de la forma en que hablo con la familia de un paciente cuando la noticia es grave y el momento exige precisión. La boda sería nuestra. Gabriel y yo planeábamos, pagábamos, decidíamos. Estaba invitada como invitada, no como organizadora. Las comparaciones se terminaban. Nada de clasificar regalos, sueldos o tamaños de anillos. Si eso volvía a pasar, me iría sin discutir. Y que si teníamos hijos, nunca escucharían a su abuela clasificar a sus papás. No era una petición, era un límite. Verónica miró el zafiro en mi dedo, el azul que reflejaba la luz de la mañana por la ventana. Dijo en voz baja que sí era un color muy bonito. No fue una gran declaración, pero viniendo de ella fue una revolución. El fin de semana siguiente, Santiago invitó a Gabriel a tomarse una cerveza. Fueron a la cantina El Centenario en la carretera federal, esa con las mesas pegajosas y la rocola que solo toca rancheras de los 90. Dos hombres que se casaron con dos hermanas, sentados uno frente al otro por primera vez sin Verónica en el mismo cuarto. Santiago le dijo que quería agradecerle, por decir en voz alta lo que él se había tragado por 5 años. No brindaron por la victoria ni por la venganza. Brindaron por la decisión de dejar de fingir que el silencio era lo mismo que la paz. Cuando Gabriel llegó a casa y me lo contó, me quedé callada un largo rato. La familia que yo creía conocer, con roles fijos y jerarquías inmutables, estaba cambiando. Daniela me llamaba solo para platicar. Santiago alzaba la voz. Guillermo mantenía su postura, y Verónica estaba en silencio. No el silencio del que acumula para explotar después, sino el silencio de alguien que está mirando hacia adentro por primera vez. Nada estaba arreglado, pero algo se había abierto. Y por primera vez en 33 años, entraba luz por las grietas. En las semanas siguientes, las consecuencias alcanzaron el círculo social de Verónica con esa precisión quirúrgica que tienen los suburbios. Se alejó silenciosamente del comité organizador de la gala de beneficencia de otoño en el Club Campestre.
Silvia Navarro dejó de devolverle las llamadas con la misma rapidez. Adriana la invitó al almuerzo de los jueves 2 semanas después de lo ocurrido, pero sin la misma silla de siempre a su lado. Nadie le dijo monstruo, nadie publicó nada. El sistema social de los suburbios no funciona con escándalos, funciona con ausencias. La silla vacía. El mensaje que tarda 3 días en responderse. La invitación que no llega. Muerte por 1000 omisiones silenciosas. Guillermo durmió en el cuarto de visitas por 4 noches y volvió a su recámara con una condición: terapia individual para Verónica. Ella dijo que sí, y esta vez el sí no sonó estratégico, sonó exhausto. De la manera en que suena un sí cuando una persona finalmente deja de pelear contra algo que ella misma sabe que es verdad. Un mes después de la fiesta, fui a casa de mis papás sin avisar. Guillermo estaba en la ferretería. Encontré a Verónica sola en la cocina, de espaldas a mí, moviéndole a una olla de espagueti rojo con una cuchara de palo. El radio estaba apagado, la tele estaba apagada, solo el sonido rítmico de la cuchara. No volteó cuando me escuchó entrar. Solo dijo que había suficiente para 2 y me quería quedar. Me senté en la barra. Ella puso un plato frente a mí sin ceremonia. Espagueti rojo, el mismo que hacía todos los viernes cuando Daniela y yo éramos chiquitas. El mismo que yo pedía para mi cumpleaños. El mismo que no comía desde hacía años porque en algún momento ella dejó de hacerlo y yo dejé de pedirlo. Sabía exactamente igual a como lo recordaba. Comimos en silencio un rato. Luego le dije que no sabría cómo iban a quedar las cosas entre nosotras, pero que no iba a desaparecer. Soltó el tenedor, me miró y dijo que merecía que le llamaran la atención, pero no que la abandonaran. Que eran cosas distintas. Dijo que había empezado a ir a la terapeuta. Que era muy directa. Que le había pedido a Verónica hacer una lista de las cosas de las que se sentía orgullosa que no tuvieran nada que ver con los logros de los demás. Verónica se quedó mirando el plato. Dijo que no había podido pensar en ninguna. No dije nada. Algunas verdades necesitan espacio, no comentarios. Terminamos el espagueti. Ella lavó los platos. Yo los sequé. No fue un perdón. No fue un punto final. Fueron 2 mujeres lado a lado haciendo algo común, con algo roto entre ellas, que tal vez algún día se podría reparar. Gabriel y yo escogimos el lugar de la boda una tarde de abril en el patio del taller. 40 invitados. Mesas de encino blanco que él construyó. Largas, compartidas, sin mesa principal, sin jerarquías. Flores silvestres en frascos de vidrio. Focos de kermés entre el árbol y el taller, los mismos de la noche que me propuso matrimonio. Daniela me preguntó si podía ser mi madrina. Le dije que siempre lo sería. Guillermo me mandó un mensaje preguntando si todavía podía entregarme en el altar. Le respondí que no lo cambiaría por nada, y entonces llegó el mensaje que no esperaba. Verónica, en un mensaje de texto sencillo, 3 líneas. ¿Necesitas ayuda con algo para la boda? 7 palabras, sin sugerencias escondidas, sin opiniones disfrazadas de ofrecimiento. Solo una pregunta, sin ninguna doble intención a la vista. Viniendo de cualquier otra persona sería algo banal. Viniendo de Verónica fue una revolución silenciosa. Le respondí: «Puedes traer tu espagueti». 3 puntitos aparecieron, desaparecieron y volvieron a aparecer. Luego: «Ok, solo eso». Sin «pero el espagueti en una boda es muy informal». Sin «¿estás segura de que no prefieres el banquete del club?» Solo «ok». Guardé el mensaje. Lo voy a conservar para siempre. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo con la honestidad de quien vivió esto y no de quien lo empacó en un moño bonito para que parezca resuelto. El silencio no es paz. El silencio es permiso. Cada vez que me reí de un comentario de Verónica, cada vez que la defendí, cada vez que le dije a Gabriel que ella así era, yo no estaba manteniendo la paz. Estaba pagando por su comodidad con mi dignidad. Gabriel no me salvó. Quiero que eso quede claro. Él me hizo una pregunta. Si una paciente te dijera eso, ¿qué le dirías tú? Y me dio un espejo. Yo me salvé a mí misma. Él solo sostuvo el espejo con firmeza. El anillo en mi dedo tiene un zafiro que le perteneció a una mujer que nunca preguntó cuánto costaba.
Tiene 41 años de un amor que se eligió todos los días, y tiene el color del cielo la mañana en que dos personas se conocieron. Si alguien en tu vida está midiendo tu valor por lo que traes puesto o por cuánto ganas, quiero que escuches esto. Tú no eres el anillo. Tú eres la historia detrás de él. Y esa historia te pertenece solo a ti. La boda es en octubre. 40 personas. El patio de un taller. Focos de kermés. El espagueti de Verónica. Y un zafiro que ha visto cosas que ningún diamante ha visto. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse. Y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides unirte como miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá.